En los grupos como este, en los grupos UNI, tenemos que avanzar a toda carrera. Disponemos de poco tiempo para cada uno de los temas, así que arranquemos de una vez, ¿ya? Esto tiene que ser muy rápido. Lo primero que voy a mencionar acerca de los triángulos es que existen relaciones angulares. Relaciones angulares. Es decir, fórmulas en donde intervienen solamente ángulos. Yo creo que tú las conoces. Por ejemplo, de los ángulos interiores se sabe que juntos completan una media vuelta. Por eso es que su suma es igual a 180. ¿No? Bueno, se sabe que completan una media vuelta entre los tres. Y como estamos trabajando en geometría, en grados hexagesimales, la suma se dice que es igual a 180. Cuando se tiene un triángulo así, aquí está el ángulo externo. El ángulo externo aparece cuando un lado se prolonga y tiene a su costado un ángulo interior, y si prescindimos de él quedarían dos ángulos interiores cuya suma es igual a X. La suma de dos internos nos da el ángulo externo que está en el tercer vértice. Podemos obtener los tres ángulos externos de un triángulo prolongando los lados en los tres vértices. Aquí estaría X, aquí estaría Y, y por acá estaría Z. Se cumple que la suma de estos tres es igual a 360. Los tres ángulos externos de un triángulo juntos completan una vuelta. Por eso se dice que su suma es 360. ¿Está bien? También se sabe que si tenemos en un triángulo dos ángulos externos y un ángulo interno, dos externos X y Y un interno alfa, se cumple que la suma de los dos externos es igual al interno que esté en el tercer vértice más 180. Yo creo que podríamos dejar ahí las relaciones angulares sin ningún problema, ¿no? Estas son las primeras formulitas que uno conoce, las formulitas que tienen que ver con ángulos. Lo que sigue a continuación son ciertas propiedades, ciertas figuras que tienen alguna relación con el triángulo, ¿no? Vamos a ponerle figuras afines al triángulo. Figuras afines al triángulo. Tú las conoces. Una de ellas es este cuadrilátero cruzado. Cuadrilátero cruzado. Cuadrilátero cruzado. Al que llamamos de cariño la corbatita Micho, la mariposita, ¿te acuerdas? Y decimos que los ángulos internos o los ángulos que están en una de las alas de esta mariposa es igual a la suma de los ángulos que están en la otra ala. O sea, alfa más beta es igual a X más Y. Ahí está. Esa relación se da en el cuadrilátero cruzado. Tenemos también este otro que es el cuadrilátero cóncavo. Cuadrilátero cóncavo o cuadrilátero que tiene una hendidura. Precisamente aquí hay una hendidura, ¿no? Ahí. Y esa hendidura, en esa hendidura hay una medida angular que se calcula sumando las tres medidas que se hallan en el interior. O sea, en el cuadrilátero cóncavo hay un ángulo en la concavidad que es igual a la suma de los tres que están adentro. X es igual que A más B más C. Luego tenemos el cuadrilátero convexo. Esta vez vamos a tratarlo así, mira. Este es un cuadrilátero convexo. Es el más parecido al triángulo. Tiene ángulos en su interior. Vamos a ponerles A, B, C y D. Y tiene también ángulos en su exterior, los ángulos externos.
Vamos a ponerles X, Y, Z, W. Y se cumplen varias relaciones. Primera relación. Los 4 ángulos del interior sumados dan 360. Segundo, los 4 ángulos del exterior, los verdes, X más Y más Z más W, eso es igual también a 360. Tercero, si tomas 2 ángulos exteriores, por ejemplo, X y Y, la suma de ellos es igual a la suma de 2 interiores. Ojo, he sumado X con Y. Si participa X, ya no puede participar de él, que está a su costado. 2 ángulos que están juntos no pueden formar parte de una fórmula. ¿Ya? Así que D está descartado y como estoy trabajando con Y acá, C está descartado. Si debo tomar 2 ángulos interiores, ya descartamos 2, solamente nos quedan A y B. La suma de 2 exteriores es igual que la suma de 2 interiores. También podría ser así, omega más Y, omega más Y. Ah, son 2 externos. La suma de ellos sería igual a la suma de 2 internos. ¿Cuáles? Al trabajar con omega, prescindimos de la A y al trabajar con Y ya no se puede trabajar con la C. Quedaría B más D. Omega más Y es igual a B más D. La suma de 2 ángulos externos es igual que la suma de 2 ángulos internos. No lo olvides, en todo cuadrilátero convexo, la suma de 2 ángulos internos es igual que la suma de 2 ángulos externos. Aquí. Ahí está. Todo nuestro paquete de fórmulas. Ahí está, mira, ve, hoy. Ah, ya está. Ahí. Ya. ¿Qué sigue? Al toque. La clasificación de los triángulos. Clasificación. Clasificación. Ya está. A ver. Mira. Mira. Sucede lo siguiente. Se necesitan criterios para clasificar. Clasificar significa que vamos a separar los triángulos en clases o grupos de acuerdo a algún criterio, ¿no? De acuerdo a algún criterio, ¿no? Y el primer criterio va a ser la existencia, primer criterio, la existencia o no de lados iguales. O sea, cuando quieras analizar un triángulo de acuerdo a este criterio, te tendrás que preguntar, ¿este triángulo tiene lados iguales? Si la respuesta es sí, él irá a ese grupo. Y si la respuesta es no, irá a aquel otro grupo. ¿Está bien? Hay 2 tipos de triángulos. Los que tienen lados iguales y los que no tienen lados iguales. Allá. Los que tienen lados diferentes, puros lados diferentes, y los que tienen lados iguales. A los que tienen lados diferentes se les conoce como escalenos. Escalenos. A los que tienen lados iguales se les conoce como isósceles. ¿Cómo se ve un triángulo de lados diferentes? Así. Tiene un lado pequeño, un lado mediano y un lado grande. Allá, pequeño, mediano y grande. Así es. A, B y C. A menor que B, B menor que C. Si los lados son ordenables es porque son diferentes. Si son diferentes, entonces son ordenables. Así que esta indicación, esta seña, nos dice claramente que los lados son diferentes. Y por lo tanto el triángulo es escaleno. El triángulo isósceles, acá está, mira. Tiene sus lados O. Estas tizas se hacen pedazos.
Es alucinante, la verdad. Ya, ahí está. Aquí vamos a poner L y L. Ahí están los lados iguales. Al tercer lado se le llama base. Ahí están los lados iguales. Esta es la base. L es un lateral. Se dice que en el triángulo isósceles hay una base y hay dos laterales que son iguales, ¿no? Se demuestra que los ángulos que están pegados a la base, los ángulos opuestos a los lados iguales, son también de igual medida. Opuesto a esta L está este ángulo. Opuesto a esta L está este otro. Entonces, como los lados son iguales, sus ángulos opuestos resulta que son iguales también. Muy bien. ¿Qué podemos decir del triángulo isósceles? Muchas cosas. Muchas. Por ejemplo, una cosa que no se te debe olvidar es que en un triángulo isósceles es fácil encontrar un ángulo y su doble. ¿Así? Sí. En un triángulo isósceles, si acá tienes alfa, aquí sería alfa, y sumando estos dos, el ángulo exterior sería 2 alfa. En un triángulo isósceles eso siempre ocurre. Tienes ángulos iguales y un ángulo externo que es el doble de cualquiera de ellos. Así que cuando tengas un ángulo y su doble, piensa en el triángulo isósceles. ¿Ya? Piensa en el isósceles. Otra. Esto es muy importante. Muy importante para los problemas, ¿no? ¿Qué cosa? Que si tienes un triángulo isósceles, en lugar de empezar poniendo los ángulos iguales alfa y alfa, podríamos empezar poniéndole alfa a él. Y habría que calcular cuánto vale cada uno de estos ángulos. Y él resulta ser 90 menos alfa medios y el 90 menos alfa medios. Entonces, para no complicarnos la vida con las fracciones, mejor le ponemos 2 alfa. Y esto sería 90 menos alfa. Y este otro sería 90 menos alfa. Mira. En un triángulo isósceles, si el ángulo en el vértice, el ángulo opuesto a la base, vale 2 alfa, los ángulos basales, los ángulos que son iguales, miden cada uno 90 menos alfa. O sea que cuando veas en un problema 2 alfa y 90 menos alfa, piensa en el triángulo isósceles. Esos valores te pueden llevar a un isósceles, ¿no? Muy bien. Mucho brillo había, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Ahora sería bueno saber esto, mira. ¿Puede pasar que la base mida igual que los laterales? Sí. ¿Puede suceder? Por supuesto. Puede darse el caso que los laterales midan LL y la base también L. En ese caso, estamos ante un triángulo isósceles especial. Triángulo isósceles especial al que se le conoce como triángulo equilátero. Sus ángulos son iguales los 3 y cada uno mide 60. Muy bien. A modo de observación, si tienes un par de segmentos iguales y en medio 60, si tienes un par de segmentos iguales y en medio 60, entonces recuerda lo siguiente. Si tengo un par de segmentos iguales y en medio 60, se recomienda unir estos extremos libres. Aquí sería 60. Aquí sería 60 y esto vale A. ¿Está bien? O sea, cuando tienes dos segmentos iguales y un ángulo de 60 y uno de los extremos libres, se termina formando un triángulo equilátero. Los ángulos de que miden 60 y este lado es igual que estos dos. ¿Listo? Ya está. Ahora aquí. Este es el primer criterio para la clasificación. Ahora viene el segundo criterio. ¿Cuál es el segundo criterio? ¿Qué tengo que analizar de un triángulo para ver si él pertenece a un grupo o pertenece a otro? La existencia en ese triángulo de ángulos rectos. Tú no tienes que ver cuánto miden los ángulos, ¿ya? No importa cuánto miden. Tú solamente agarras el triángulo y te fijas
si tiene o no tiene ángulo recto, y punto, ¿ya? Y entonces existen dos tipos de triángulos, los que tienen ángulo recto y los que no tienen ángulo recto. Acá están los que tienen ángulo recto, tienen ángulo recto. Y aquí los que no tienen ángulo recto, y el que no tiene ángulo recto solo tiene ángulos oblicuos. Tiene ángulos oblicuos, oblicuos. Ahí está. Existen triángulos que tienen ángulo recto y existen los triángulos que no tienen ángulo recto, solo tienen ángulos oblicuos. A estos se les conoce como triángulos rectángulos. Y a estos se les conoce como triángulos oblicuángulos. Los triángulos rectángulos podrían verse así. Recuerda que deben exhibir un ángulo de 90 grados. Ahí está. Se nota, se aprecia, se siente que hay un ángulo que mide 90. Eso lo convierte en triángulo rectángulo. Y eso cambia toda la performance del triángulo. Resulta que frente al ángulo recto está la hipotenusa y junto al ángulo recto están los catetos. Y ellos tres cumplen la relación más conocida del planeta. Los catetos y la hipotenusa. Catetos, hipotenusa, cumplen la relación de Pitágoras. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? La relación de Pitágoras es así. La hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. Eso es. Teorema de Pitágoras. ¿Qué pasa con los ángulos? ¿Qué pasa con este ángulo y con este otro? Fácil. Se supone que si este ángulo mide 90, ellos tienen que sumar 90 para completar así 180. Alfa más beta igual 90. ¿Sí la? ¿No la? Ya la. Si no, ahí está. Se dice que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios, ¿ya? A ver. Estos de aquí, los triángulos que no tienen ángulo recto, bueno, son los triángulos oblicuángulos y se dividen a su vez en dos grupos. Está el grupo de los triángulos acutángulos, y el grupo de los triángulos obtusángulos, ¿Cómo son los triángulos acutángulos? Así, mira, así. Tienen sus tres ángulos agudos. Los tres ángulos son agudos, o sea que estas tres medidas, alfa, beta y omega, son menores que 90. Alfa, beta y omega, las tres son menores que 90. Y está el triángulo obtusángulo. ¿Cuál es ese triángulo obtusángulo? Oh, fácil. Es aquel que presenta un ángulo obtuso. Obtuso es aquel ángulo cuya medida es mayor que 90. Ajá. ¿Se ve? Listo. Ya. Existen triángulos acutángulos, puros ángulos agudos, triángulos obtusángulos, un ángulo obtuso, y todos ellos conforman el grupo de los oblicuángulos. Y a su costado están los triángulos más importantes de todos, de lejos, los triángulos rectángulos. ¿Qué pasa con ellos? Cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, suceden cosas en el grupo de los triángulos rectángulos. ¿Qué sucede? Que existe un grupo de triángulos que son los pitagóricos. Triángulos pitagóricos. ¿Qué son triángulos pitagóricos? Son triángulos en donde los lados son números enteros. No siempre es así. Por ejemplo, si este cateto midiese 2 y él valiese 5, aplicando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa saldría raíz cuadrada de 29. Y la raíz cuadrada de 29 es un número irracional. Es un decimal cuyas cifras decimales continúan y continúan sin ningún orden, ¿no? Y siguen y siguen y siguen. Ese número es irracional. En cambio, los triángulos pitagóricos son tales que los catetos son números enteros
y la hipotenusa también es un número entero. O sea, son triángulos bellos, hermosos, hermosísimos. Tenemos que conocer de esos triángulos a los más importantes. ¿Cuáles son? A ver, mira, acá está. El de 3, 4 y la hipotenusa sale 5. El que tiene catetos 5 y 12 y su hipotenusa es 13, exactamente. Esto es 5, esto es 12 y la hipotenusa es 13. Acá es 8, acá es 15 y esto es 17. 8, 15, 17. Ahí está. ¿Lo ves? Son los... ¿Qué pasó? Han prendido acá, ¿no? Ay. Ya está. No sé, yo lo veo muy blanco. De repente tú lo ves bien, me dices, por favor. ¿Ya? A ver, otro. Tenemos el triángulo de... Estos son los más importantes de lejos, ¿eh? Pero obviamente hay más. Está el triángulo de 7, 24 y 25. 7, 24, 25. Está el triángulo de lados 11, 60, hipotenusa 61, 13, 84, 85, 28, 45, 50, 53, etcétera, ¿no? 20, 21, 29. En general, se plantea lo siguiente. Mira, en general es así. Acá le ponemos 90. Si quieres conocer la forma general de los triángulos pitagóricos, acá está. Le pones a cuadrado más b cuadrado a la hipotenusa, a cuadrado menos b cuadrado a un cateto y 2a por b al otro cateto, y a y b se considera que tienen que ser pesi, o sea, primos entre sí y de diferente paridad. ¿Qué es eso? O sea, uno par y el otro impar, ¿no? Y cada vez que te imagines a dos números primos entre sí de diferente paridad, lo que va a suceder es que vas a, colocándolos ahí donde he puesto la A y la B, conseguir números que encajan perfecto para hacer los catetos y la hipotenusa de triángulos, rectángulos pitagóricos. Ejemplo, los números más sencillos, el 2 y el 1, son pesi y de diferente paridad. A2, B igual a 1. 2 al cuadrado 4 más 1 al cuadrado 5. 2 al cuadrado 4 menos 1 al cuadrado sería 3. 2 por 2 por 1, 4. 5, 3, 4. Salió este triángulo. Si le das valores a A y B, por ejemplo, que sean 3 y 2. 3 y 2. Acá sería 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, 9 más 4, 13. 9 menos 4, 5. 2 por 3 por 4, 2 por 3 por 2 es 12. Acá sería 12, acá sería 5 y acá sería 13 si A vale 3 y B vale 2. ¿Te das cuenta? Aquí está la forma general. Tú le das a A y a B cualquier valor, cualquier par de valores que sean pesi y de distinta paridad, o sea, uno par y el otro impar, y te van a ir saliendo los diferentes triángulos pitagóricos. Ahora espérate, de aquí salen los pitagóricos primarios, ¿ya? ¿Cómo es eso? Primarios o fundamentales, porque también hay pitagóricos derivados. Del 3, 4 y 5 se deriva el 6, 8, 10 duplicando, el 9, 12, 15 triplicando, el 12, 16, 20 cuadruplicando y así, sus hermanos mayores. De aquí, multiplicando los números por algún factor, salen otros triángulos que son secundarios, derivados. Para que conozcas a los primarios, ahí tienes la forma general, ¿ya? Ahora, un pequeño detallito acá, un chiquitín, un chiquitín. Si tienes un triángulo rectángulo, por si acaso, ¿no? Y sabes que uno de los ángulos mide beta, entonces el otro ángulo agudo resulta que es 90 menos beta. ¿Ya?
Si un ángulo agudo es beta, el otro es 90 menos beta. Recuérdalo. Esto te va a servir para cuando llenes ángulos. Ya está. Voy a borrar, ¿ya? Para poder continuar. Voy a hacer una fotito. Mucho brillo ahí acá, ¿no? Ah, chévere, lo máximo. Muy bien, borro. Que tiene que ser, Aldair. ¿Es seguido hasta las 2? Sí, corrido. Ahí. Chévere. Sigo borrando. Aldair ya tomó la foto, así que en cualquier rato se las envío. Lo que sigue ahora es, vamos a ver, ángulos entre bisectrices. Luego líneas notables, desigualdades geométricas y trazos auxiliares. ¿Ah? A ver. Ángulos entre bisectrices. A ver, y dice así. Seguimos. Ángulos. Ángulos entre bisectrices. ¿De qué trata el asunto? Fácil. Primero, tienes un triángulo. Ahí está el triangulito. Escoges dos vértices. Vamos a sombrear su interior por una cuestión de costumbre, una buena costumbre. ¿Ya? Ahí está. Eliges dos vértices y desde esos vértices trazas bisectrices de los ángulos internos. Bisectriz, acá vamos a poner alfa y alfa. Y por aquí también la bisectriz. Y ahí vamos a poner teta y teta. Ahí está. Como tú verás, las bisectrices se encuentran y al encontrarse forman un ángulo, al cual le voy a poner la letra B. Habiendo escogido estos vértices para trazar las bisectrices, nos queda un vértice libre. Ahí voy a poner la medida A. El ángulo entre las bisectrices sería B. Él se puede calcular conociendo tan solo el valor de A. O sea, con tan solo conocer el valor de A, se puede hallar B. ¿Cómo? Primero utilizas albúmena y planteas que B es igual a más alfa más teta. B es igual a A más alfa más teta. Luego en el triángulo de abajo, B más alfa más teta es 180. B más alfa más teta es igual a 180. Haces la suma. Aquí te va a salir 2B. Esta alfa que va a quedar a la izquierda con esta de la derecha se anulan. Teta también. Y aquí queda 180 más A. Todo entre 2. Aquí quedaría B igual a, acá queda 90 más A medios. B es 90 más A medios. Un ratito. Ya. Observa.
Observa. Ya, correcto. Vamos ahí. Este ángulo entre las bisectrices es igual a 90 más la mitad del ángulo que está en el tercer vértice. Listo. Ahí está la demostración. O bueno, una especie de demostración, algo parecido, que al menos nos deja más o menos calmados, ¿no? Más o menos calmados. Esto que ves aquí es una A. Es una estructura conocida como la A. Recuérdalo. ¿Qué es la A? La A es un triángulo en donde dos lados se han prolongado. Ah, mira. ¿Ves la A? Yo creo que se entiende. Es un triángulo con dos lados prolongados. ¿Qué hacemos? Elegimos estos dos vértices y trazamos bisectrices, pero ya no de los ángulos internos, sino de este ángulo externo y de este también. Bisectrices de los ángulos externos. Acá le vamos a poner omega, 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 y aquí rho, rho. Las bisectrices se encuentran y al hacerlo forman este ángulo B, ángulo entre las bisectrices. Y como elegimos estos vértices para trazar las bisectrices, nos queda el tercer vértice con A. Y se demuestra, y a eso lo vas a hacer tú, se demuestra que B es igual a 90 menos A medios. Se parece mucho a lo de arriba, solo que ahora es con menos. Tercera figura. Creo que ya se entiende cuál sería, ¿no? Ah, claro, obviamente. A esta le llaman el gorrito. Es cuando en un triángulo un lado se prolonga. Algunos ven ahí un gorrito, ¿no? En ese gorrito, hay que sombrear esto, el interior, se exhibe un ángulo externo, uno nada más. Toma ese vértice y a ese ángulo externo trázale la bisectriz. Bisectriz. Teta, teta. Ahora escoge otro vértice y de ese otro vértice traza la bisectriz del ángulo interior. Ah. Esa es la bisectriz del ángulo interior. ¿Qué ha pasado con las bisectrices? Se han encontrado. Y al encontrarse han formado un ángulo. Ángulo entre bisectrices, que está relacionado con el ángulo del tercer vértice, con A. A ver, dime tú, ¿cuál es la relación entre B y A? El ángulo entre las bisectrices, ¿a qué es igual? Tú conoces eso, yo estoy seguro. La mitad, excelente. B es igual a A medios. A medios. Se demuestra que B es la mitad de A. Cuando se trata de la bisectriz de un ángulo exterior y la bisectriz de un ángulo interior. ¿Sí? B es A medios. Ya está. Listo. Chévere. Vamos a encuadrar. Ahora, estas no son las únicas figuras en donde se puede aplicar eso de ángulos entre bisectrices. No, 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 no. Hemos conocido otras figuritas afines al triángulo. Y en esas figuritas también se puede aplicar esto del ángulo entre bisectrices. Por ejemplo, ¿te acuerdas del cuadrilátero cruzado? Yo estoy seguro de que sí. Ahí está. Cuadrilátero cruzado. Esto es... ya, esto es el interior de ese cuadrilátero. Elegimos dos vértices para trazar bisectrices por dentro. Por dentro. Ah, por dentro, sí. Así y así. Ajá. Aquí omega, omega y por aquí alfa y alfa. Esas bisectrices se encuentran y al encontrarse forman este ángulo. Y ahora, como hemos cogido estos vértices, nos quedan dos vértices libres. Aquí estaría A y aquí estaría C. ¿Y sabes qué se demuestra? Que el ángulo entre las bisectrices es igual a la semisuma de estos dos. Es igual al promedio de los ángulos que están en los otros dos vértices. En el tercer y en el cuarto vértice. O sea, B, el del medio, es igual a la suma de ellos entre dos. Ya. Siguiente figura. Ah, la siguiente figura que hemos conocido es el cuadrilátero cóncavo. Ahí está, cóncavo.
¿Qué pasa en el cóncavo? Bueno, elegimos dos vértices. Ya, vamos a sombrear el interior como más o menos se nos está haciendo costumbre. Elegimos dos vértices y trazamos las bisectrices por el interior. Por el interior. Vamos a ponerle aquí así. Teta, 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 teta y acá alfa, alfa. ¿Qué ocurre con este ángulo que se forma entre las bisectrices? Él tiene que ver con los ángulos que están en los otros dos vértices, con D y con E. ¿Sabes qué pasa? Se cumple que B, el ángulo entre las bisectrices, es igual a la semisuma de estos dos, al promedio, D más E sobre 2. D más E sobre 2. Ajá. ¿Qué sigue? Después del cóncavo, después del cruzado, excelente, ¿eh? Excelente, bien. Sigue el convexo, el más parecido al triángulo. El convexo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el convexo? Bueno, lo mismo, exactamente lo mismo que estamos haciendo hasta ahora. O sea, elegir, primero sombrear el interior, de todas maneras. Ya. Elegimos dos vértices consecutivos y trazamos las bisectrices. Las trazamos hasta que se encuentren. Una vez que se han encontrado, ahí, ellas forman un ángulo, el ángulo B. Y por aquí está F y por aquí está G. ¿Qué relación tiene B con los ángulos que están en los otros vértices? Se cumple que B es igual a F más G sobre 2. Este ángulo entre las bisectrices es la semisuma de estos dos. ¿Te das cuenta que en todos los casos sale la semisuma? ¿Sí? ¿Lo ves? Ya. ¿Te refieres a que si E es 180 aquí, esto se convierte en lo de acá? ¿No? Ya puede ser. Qué buena, excelente, extraordinario. Otro más. ¿Otro? Sí. Ahí está. Ahí está. Este es el cuadrilátero convexo. Profesor, dirás tú, ya hemos trabajado en él. ¿Qué le pasa? Bueno, hemos trabajado con dos ángulos consecutivos. Ahora hay que trabajar con dos ángulos opuestos. Así y así. He tomado este vértice y he tomado el opuesto. Y en este vértice está alfa y alfa. Y en el opuesto está teta y teta. Esas bisectrices se encuentran aquí y debería formar este ángulo, pero me paso de largo y más bien voy a trabajar con él. Por primera vez me pasé de largo, porque hasta ahora en todos los casos las bisectrices se encuentran y ahí quedan. Acá se encuentran y una se va de largo. Y este ángulo tiene que ver con los ángulos que están en los otros vértices. Con el ángulo A y el ángulo D. Qué piña, qué peña. ¿Cómo se calcula B? ¿Cómo se calcula B? B se calcula con estos ángulos. Solo que en este caso ya no es la suma entre 2, sino es la diferencia. A menos D sobre 2. Este ángulo menos este otro y entre 2. Ahí está. Ahí está las diferentes relaciones que se dan entre los ángulos y el ángulo que se forma al trazar bisectrices. Hasta aquí se puede resolver una buena cantidad de los problemas que están ahí en la hoja. En serio, en serio. Vamos a resolver algunos y luego continuamos.
Ya, nos falta trabajar todavía las líneas notables, nos falta trabajar las desigualdades geométricas y los trazos auxiliares. Pero avancemos, avancemos. Por ejemplo, ¿con qué pregunta? A ver, vamos. Preguntas que se presten para esto están al final, al final. La pregunta 31, por ejemplo, 31. ¿Qué dice la pregunta 31? Bueno, se nos muestra un triángulo así, 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 y en ese triángulo se ha trazado las bisectrices. Bisectriz, bisectriz. Teta, teta, ahí está, teta, teta, y por acá arriba alfa, alfa. Alfa, alfa. ¿Qué más? Este ángulo se ha trisecado, se ha dividido en tres partes iguales. Así. Beta, beta y beta. Ahí está. Ahí. Ahí. Luego se ha trazado la bisectriz de este ángulo, ¿no? Y la bisectriz de este otro también se ha trazado. Ahí está. Así, así lo veo. Salvo que esté mirando mal. A, B, B. Aquí está A, B, B, y por aquí está la X. Ya. A veces se piensa que uno tiene que resolver el problema. Uy, gracias. Ya ves. Y mirar las alternativas tan solo al final. Ya, mentira. No es verdad. Tú miras el problema, mira las alternativas. De todas maneras. Por ejemplo, mirando las alternativas, vemos que en todas aparece beta. ¿Sí? Beta, solo beta. Puede ser 90 menos 5 beta cuarto, 120 menos beta, etcétera, ¿no? 60 más 2 beta. Como en todas aparece beta, lo que hay que hacer es relacionar X con beta. No nos queda otra. Y para relacionar X con beta, nada mejor que esta figura. Ahí relacionamos fácilmente X con beta. Mire esta figura. ¿Qué figura es esa? Eso de rojo es un cuadrilátero convexo. En ese cuadrilátero convexo, esta A de avión es un ángulo externo. Esta B de bueno es un ángulo externo, porque se ha formado esta B cuando este lado se prolongó y esta A cuando este lado se prolongó. Tenemos dos ángulos externos y beta, que es ángulo interno, y X, que es ángulo interno. Mira. ¿Qué hacemos ahí? Aplicamos la propiedad. La suma de dos ángulos internos igual que la suma de dos ángulos externos. Algunos la conocen como el pescadito. Ya está. Yo voy a hacer el esquemita. Es algo así. Dos ángulos internos versus contra dos ángulos externos. Ya, a ver, ¿qué sale? X más beta es igual que A más B. Primera ecuación. Y ahora necesitamos trabajar con A y con B otra vez. Yo quería relacionar X con beta, pero A y B acaban de aparecer. ¿Qué hacemos con A y con B que han aparecido? Mira, hay que trabajar con esta A porque ya trabajamos con ella y con esta B porque ya trabajamos con la otra. Para eso, observamos que esta línea es una de las que forma este ángulo B y esta línea forma al ángulo A. Entonces yo creo que se podría entender que ellas son importantes en el problema. Y si las miras bien, para este triángulo grandote, para ese grandazo, ella es bisectriz y ella es bisectriz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que ellas se encuentren. Que se encuentren. Ajá. Que se encuentren. Listo. Se encontraron. ¿Qué pasa cuando se encuentran las bisectrices? Bueno, hay que recordarlo aquí a un costado. Si esta es bisectriz, iguales, alfa, alfa, y ella es bisectriz, teta, teta,
Dime, ¿qué se sabe de este ángulo? Ah, de este ángulo se sabe que es 90 más la mitad de lo que haya aquí, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Así dice esta fórmula. Este ángulo que está entre las bisectrices es igual a 90 más la mitad de él. O sea, esto es 90 más la mitad de él. Pero aquí yo veo 3 betas. Entonces aquí sería 90 más 3 beta medios. ¿Estás ahí? ¿O no estás ahí? Ya, como acá es 3 beta, este ángulo vale 90 más 3 beta medios. Lo voy a escribir aquí. Él es 90 más 3 beta medios. Ahora, esta B, me preocupaba esta B. Dejemos ya de preocuparnos, porque esta B va a entrar aquí, B. Y esta A va a entrar acá, mira, A. Ya está, ya. Y ahora sí, ¿qué se sabe de estos 4 ángulos del cuadrilátero? Los 4 ángulos del cuadrilátero suman. ¿Cuánto suman? 360. Entonces hago mi esquemita, es un cuadrilátero así, así, algo así, ¿no? Y tiene 2 laditos azules. Así y así. Ya está. ¿Qué pasa en ese cuadrilátero con los 4 ángulos internos? Suman 360. X más A más B. X más A más B más 90 más 3 beta medios. Más 90 más 3 beta medios. X más A más B más 90 más 3 beta medios. Los 4 ángulos internos suman 360. Y de esas 2 ecuaciones dependemos, creo. ¿Eh? Yo creo que sí. A ver, aquí está la X. Y luego aparece A más B. Pero A más B yo lo tengo acá, mira. A más B es X más beta. Donde está A más B coloco X más beta. Luego lo demás sigue igual, más 90, más 3 beta medios, igual a 360. X más X, 2X. 360 menos 90, 270. 3 beta medios más beta, 5 beta medios, que pasa a restar. Menos 5 beta medios. 2 a dividir, X sale 135 menos 5 beta cuartos. Todo entre 2. ¿Existe eso? Sí, la A, ya está. ¿Estamos bien? Solo hemos aplicado relaciones angulares y una pizquita de ángulos entre bisectrices. ¿Sí? Ya está. Tenemos ahora la pregunta 29. En esa pregunta hay una corrección. Vamos a dar la corrección, ¿ya? Cuando vaya haciendo el dibujo, vas a advertir que hay una corrección. 29. Así, 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 allá. Vale, vale, vale. Ya. Definitivamente. Ahí.
Me va a faltar pizarra para que se corten esas líneas. Así. Oh. Ah. Ya, ahí. Jesús. Bisectriz. Bisectriz. X. Aquí. Ahí creo que sí. Ahí creo que sí. Así. Y así. Ya está. Aquí está Fifi. Delta, delta. Delta, delta. Por aquí está teta, teta. Teta, teta. Por aquí está beta, beta. Beta, beta. Por acá está la X. Y esto debe ser 90. 90 y 90. Date cuenta que los ángulos rectos aquí están mal, ¿ya? Están mal colocados y acá también, ¿ya? Ahí están. ¿Ya está? Tremendo spam. ¿Qué será spam? Ah, ¿se refieren al individuo que ha pasado? ¿Al gran Aldair? A ver, ya está. Ahí. Observa, por favor. En primer lugar, X está formada por esta línea. O sea, X es un ángulo conformado por esta línea y por esta otra. ¿Qué son esas líneas que forman la X? Son bisectrices. Acá está, mira. Phi, phi, delta, delta. ¿Esta línea es bisectriz? Sí. ¿De qué ángulo? El ángulo formado por esta línea y por esta otra. Ajá. Esas dos líneas rojas forman el ángulo para el cual ella es bisectriz. Phi, phi. ¿Ella es bisectriz? Sí. ¿De qué ángulo? El ángulo formado por esta línea, mira, y por esta otra. Ajá. Estas dos líneas rojas forman un ángulo para el cual se ha trazado la bisectriz. Y ahora sí, ya tenemos la figura en donde habría que centrarnos para averiguar cómo se halla X, para encontrar y usar una formulita para hallar X. Esa figura de rojo es un cuadrilátero cruzado. De aquí y de acá salen las bisectrices. Este ángulo, ¿qué tiene que ver con beta y con teta? Observa aquí. Aquí las bisectrices vienen hacia abajo. Bueno, no importa, la misma idea. Y el ángulo que se forma es igual a los que están aquí abajito
La suma de ellos entre 2. Esto es igual a la suma de ellos entre 2. Ahora es hacia arriba. Dime, ¿este ángulo no tiene que ver acaso con beta y con teta? ¿A qué sería igual x? Semisuma, ¿no? X sería beta más teta entre 2. Acá lo escribo. X es igual a beta más teta entre 2. Para evitar las fracciones, 2x sería igual a beta más teta. Listo. Y ahora, bueno, ahora nos queda esta beta y nos queda este ángulo teta. Uy. Ah, perdón, acá está el 20. Acá es 20, ¿no? Acabo de ver que él es 20. Jesús. Ah, esto es 20, mira. Oh, más fácil todavía, ¿no? El 20 que está acá, este es 20, perdón. El 20 es igual a beta más teta entre 2. De donde beta más teta sería 40, ¿no? 40. Ahora sí, ahora sí. Ya, ahora que sabemos que beta más teta es 40 y queremos la x, ya acá está beta, acá está teta, y estos ángulos de 90, yo creo que ya se entiende para qué pueden servir, ¿no? ¿Para qué pueden servir tantos ángulos rectos? Bueno, prolonga aquí y prolonga acá. Yo sé que se va a ver bien raro, ¿ya? No parece, pero si lo hacía parecer me hubiera salido una figura bien compleja. Esto que ves tú aquí es un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo. Y no importa si no lo ves como rectángulo. Lo que importa es que en este cuadrilátero, los dos ángulos externos que ves acá suman lo mismo que estos dos internos. Entonces, si ellos suman 180, ellos tienen que sumar 180, ya que aquí es 90, acá sería 90, ¿sí o no? Para que la suma de estos dos internos sea igual a la suma de estos dos externos. ¿Se entiende? Ese es 90. Y aquí abajito, aquí, donde estoy poniendo las rayitas, sucede que x es 90 más beta más teta, ¿sí o no? ¿No? Ah, de verdad, ¿no? En esa figurita que conocemos como el boomerang, la x es igual, x es igual a 90 más beta más teta. 90 más beta más teta. O sea, 90 más 40, ¿no? Esto de aquí, beta más teta es 40. Y 90 más 40 es 130, ¿no? 130. X igual 130. Ya está. También creo que podría resolverse el 28. 28 está bastante sencillo. No sé si alcance acá el 28. Puede ser, ¿no? Claro, porque es un problema de notoria sencillez. 28. Esta es la historia de un cuadrilátero. Así. 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 Y así. Y aquí está alfa y teta. Por aquí está también alfa y teta. Por aquí está la X. Por aquí está beta. Y por aquí está omega. Ojo, este es alfa. Y se pide X sabiendo que beta más omega es 280. Beta más omega, acá, beta más omega es 280. Hay que hallar X. Ya, esto es inmediato, ¿no? Inmediato porque aquí hay un cuadrilátero. Mira. Oh, cierto, este es un cuadrilátero. Y en ese cuadrilátero, beta y omega son ángulos externos. Y son 2. Y la suma de estos dos externos, tú sabes que es igual a la suma de los dos internos. ¿Sí o no? Claro. Entonces, a ver, beta más teta
es igual a este ángulo que vale alfa más teta, sumado con este otro que vale alfa más teta, 2 veces alfa más teta. Beta más omega, perdón. La suma de los externos, beta más omega, es igual a la suma de los dos internos, alfa más teta más alfa más teta. 2 veces alfa más teta. Como beta más omega es 280, resulta que alfa más teta sería 140. Alfa más teta sería 140. Alfa más teta es 140. Porque el 2 pasa a dividir. Y dime, en este triangulito que estoy salpicando de anaranjado, los tres ángulos suman 180. Como los dos de arriba, alfa y teta, suman 140, 140, x sería 40, ¿no? 40. Ya tenemos el 31, el 29 y el 28. Además, nada más. Ya vamos por el 40, el 26 y el 20, perdón, el 27, el 26 y el 25. ¿Ya? Listo. Necesitamos a Aldair. Aldair. Oh, tranquilo, tranquilo. Recuerda que tenemos esta clase y la otra también. Ahí está, toma foto. Iba a tomar la foto yo. ¿Qué pasó? Chévere. Oh, tranquilo, tranquilo. Despacio. Va a alcanzar para todo, no se preocupe. Para todo. Ya está. A ver. Vamos con la pregunta. A ver, con la pregunta 25. O 27, 26. Vamos con 27, 27. 27 y paramos para continuar con la teoría, ¿no? Yo entiendo que este tema es manejable por todos, conocido por todos, dominado por todos seguramente, pero hay que avanzar lo que se ha propuesto también, pues, ¿no? ¿No? Todo es importante, todo es importante. Para algunas personas, desigualdad triangular es lo más importante de este tema, ¿no? Para otros profesores, trazos auxiliares es lo más importante de este tema. Yo considero que todo es importante. Ahí. X 40 omega teta teta omega alfa alfa y aquí beta beta. ¡Hala! ¿Qué hacemos ahí? Socorro, auxilio, auxilio. Vamos a ver qué se puede hacer en ese problema, al toque nomás, ¿ya? Mira, ¿cuál es el único dato del problema? El único dato es 40. Así que X tiene que relacionarse con 40, ¿no? Lógico, lógico. ¿Ya? Para eso tenemos esta figurita, tremenda. Ah, ya. Esto de aquí es un cuadrilátero convexo. Esto de amarillo, no sé si se note, pero es un cuadrilátero convexo. Y en ese cuadrilátero convexo, la X y el 40 son ángulos internos
y esta alfa de aquí y este beta de acá son ángulos externos. ¿Y cómo se hace con dos ángulos internos y dos externos? Fácil. La suma de dos internos es igual que la suma de dos externos. X más 40 es igual, ojo, X más 40 es igual que alfa más beta. Alfa más beta. Acá. X más 40 es igual que alfa más beta. Y ahora tienes, aparte de esta alfa, otra alfa. Aparte de esta beta, otra beta, y hay que trabajar con ellas dos. Y eso nos empuja aquí. Para trabajar con alfa y beta en este cuadrilátero nos falta este ángulo. Porque tenemos tres ángulos internos, falta este acá. Tenemos que hallar ese ángulo, pero para hallar ese ángulo necesitamos saber cuánto es omega más teta. Ahí se deduce cuánto vale este ángulo. Y eso es muy fácil. Mira por qué. Mira por qué. Porque aquí está omega y teta. Y acá también está omega y teta. Entonces, si esto vale omega y esto vale teta, este es el ángulo que hay que agregarle a estos dos para completar la media vuelta. Estos dos están aquí. Este sería el ángulo que habría que agregar a estos dos para completar la media vuelta. Si acá tienes omega más teta y acá también omega más teta, este ángulo es igual que este otro. ¿No? Son iguales. ¿Está bien? Ese angulito anaranjado con omega más teta completa 180. Exacto, y sería cada uno 70. ¿Por qué? Porque él es 40. Ah, este triángulo resulta que es isósceles. Él es 40. Ellos suman 140 y como son iguales, cada uno vale 70. Entonces, observo que con omega, teta y 70 se completa 180. Omega más teta sería 110. Omega más teta es igual a 110. Ah, pero si omega más teta es 110, acá se nota, en este triangulito, si ellos dos suman 110, el verde sería 70. Oh, cierto, 70. Y acá también sería 70 porque hemos descubierto que omega más teta es 110, 70, 70. ¿Qué se sabe de estos cuatro? Al toque. ¿Cuánto suman los cuatro? 360. Ya está. Pero si él vale 70, los tres de acá suman 290. Ellos suman 290 para que con 70 completen 360. X más alfa más beta igual a 290. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sumar. ¿En serio? Sí. Alfa se va a eliminar y beta también porque quedan unos a la derecha y otros a la izquierda. 2x. Y acá es 290 y el más 40 que debería estar acá abajo pasa a restar a la derecha, menos 40. 2x igual a 250, x sale 125. Ya está. Vamos a parar un rato, o sea, queda todavía en stand-by el 26 y el 25. ¿Ya? Y vamos a continuar con la teoría. Un poquito de teoría. A ver. Ya está, perfecto. 27, ya está. ¿Qué sigue ahora? Sigue las líneas notables. Líneas notables. Déjame borrar lo que está a mi derecha. Líneas notables. Ya, ahí. Líneas notables. Observa. Las líneas notables
son segmentos que parten de uno de los vértices de un triángulo, de los vértices de un triángulo, llegan al lado opuesto, o a su prolongación. Ajá. Y determinan medidas iguales. Ahí están las condiciones para hacer línea notable. Hay un montón de líneas notables. Nosotros debemos conocer 4 nada más. La mediana, la bisectriz interior, la bisectriz exterior y la altura. ¿Está bien? Queda. ¿Hay más? Claro, está la exmediana, la eximediana, la simediana, entre otras líneas. Pero yo creo que con estas 4 nos va a ser suficiente. Dios mío, qué fea letra. Comenzamos. Comenzamos con esta de aquí. Ese es un triángulo, elijo un vértice y de ahí me voy hacia el lado opuesto. Exactamente al punto medio del lado opuesto. ¿Esa es una línea notable? Sí. ¿Es un segmento? Sí. ¿Parte de uno de los vértices? Sí. ¿Llega al lado opuesto? Sí. ¿Determina medidas iguales? Sí, es línea notable. ¿Cómo se le llama? Mediana. Mediana. ¿Está bien? Siguiente. La mediana, por definición, es aquella línea, aquel segmento que partiendo del vértice llega hasta el punto medio del lado opuesto. Siguiente línea notable. Parto de este vértice, trazo esta línea que llega hasta el lado opuesto, hasta aquí, y determina 2 medidas iguales. Mire esa línea. ¿Es un segmento? Sí. ¿Parte del vértice? Sí. ¿Llega al lado opuesto? Sí. ¿Determina medidas iguales? Sí. Es línea notable. Esa de azul es una línea notable. Su nombre, bisectriz interior. Por si acaso, esta es la mediana del triángulo relativa a este lado. Esta es una bisectriz interior del triángulo relativa a este lado. ¿Está bien? Ya está. ¿Qué sigue? Sigue la altura. La altura. Solo que la altura es una línea curiosa que para ser trazada necesita de cierto cuidado. Estás en este vértice. Para trazar la altura, ¿qué haces? Te fijas qué tipo de ángulos hay en los otros vértices. Si resulta que él es agudo y él es agudo, entonces la altura va a estar por dentro. ¿Sí? Sí, dentro del triángulo, así. La altura, que es la línea que estoy trazando, forma 90 grados aquí y 90 grados acá. Pregunto, ¿es una línea notable? Sí, porque es un segmento que sale del vértice, llega al lado opuesto y determina acá abajito 2 medidas iguales. Ajá, ahí, altura. Puede pasar, puede suceder, puede ocurrir que la altura esté por fuera del triángulo. ¿Cuándo ocurre eso? Observa. Esto es sencillo y rápido, así que no hay por qué alocarse. Ahí está el triángulo. Eliges el vértice. Y si vas a trazar la altura, te fijas en los ángulos que están en los otros vértices. Él es agudo y él es obtuso. Ah, hay un obtuso. Cuando los dos son agudos, la altura está dentro. Pero cuando hay un obtuso, la altura está fuera.
Para que la puedas trazar, prolonga este lado, que es el opuesto a él, prolóngalo por donde esté el ángulo obtuso. Y ahora sí, ya se puede trazar la altura. Ella es. ¿Dónde están las medidas iguales? Aquí, 90 y 90. Ella es altura de este triángulo relativa a este lado. Esta es la altura relativa a este lado. Ajá. Por si acaso, ahí voy a indicar que esta línea es altura. Altura. ¿Qué falta? Falta la bisectriz exterior. Acá. Ahí está, mira. Ya está. Para este triángulo, elijo este vértice. Para trazar la bisectriz exterior, ¿qué tiene que pasar? Que los lados que se congregan en ese vértice tienen que ser diferentes. Uno tiene que ser mayor que el otro, digamos que A es mayor que B. Si no, no se puede trazar la bisectriz exterior. ¿Ya? No se puede, es imposible. Es necesario que todos sean iguales. ¿Qué hago? Tomo al lado mayor y lo prolongo un poco. ¿Un poco? Sí. ¿Por qué prolongas un lado un poquito nada más? Porque quieres que se vea el ángulo exterior. Ahora que ya lo viste, pártelo a la mitad. ¿Lo parto? Sí, pártelo a la mitad. Ya está partido a la mitad. Mira, acá es rho. Ya está. Para que esta línea azul sea una línea notable, tiene que ser un segmento que sale del vértice, llega al lado opuesto o a la prolongación y determina medidas iguales. Todo parece indicar que esa línea va a llegar a la prolongación. Sí, un poquito más y llega. Listo, llegó. Ahora sí, esa de color azulito que sale del vértice llega a la prolongación del lado opuesto. Ella es línea notable. ¿Qué línea es? La bisectriz exterior del triángulo. Bisectriz exterior relativa a este lado. Bisectriz exterior. Ajá. ¿Lo ves? Ya está. Dale, 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 dale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Conocer algunas propiedades. Propiedades que tienen que ver con las líneas notables. Propiedades. Primera propiedad, al vuelo, al toque, ya. Así. Vamos a suponer que este ángulo A es mayor que el ángulo B. ¿Ya? A es mayor que B. En este triángulo vamos a trazar la bisectriz exterior, perdón, interior. Como es la bisectriz interior, acá es teta y acá es teta. Ahora, no es difícil advertir que este ángulo es A más teta, este de acá. Y este otro es B más teta, este de aquí. Si él es A más teta y él es B más teta y tú lo restas, obtienes el valor de él. ¿Te das cuenta, no? Mira, aquí es A más teta, acá B más teta. Restas y te sale A menos B, ¿no? A menos B. Ah, si tomo esta medida que está en el pie de la bisectriz y esta otra, y resto, ¿me va a salir A menos B? Sí. O sea, X menos Y es igual que A menos B. Exacto, exacto. Trazas la bisectriz y en el pie de la bisectriz se determinan dos medidas, X y Y. La diferencia entre esas medidas es igual que la diferencia entre A y B. Mira esto, mira esa relación. Primera relación que tiene que ver con una línea notable, específicamente con la bisectriz interior. Esta diferencia igual que esta otra. Siguiente.
Mire ese triángulo. Desde allá arriba trazo la bisectriz exterior. Ya voy a poner aquí omega y por acá omega. ¿Hasta ahí está bien? Tú sabes que si esto vale A y esto vale B, esta diferencia es igual que la diferencia de estos ángulos. ¿Qué voy a hacer ahora? A partir de ese vértice, de donde tracé la bisectriz, voy a trazar la altura. Y entre la altura y la bisectriz, va a haber un ángulo X. A ver, ¿cómo se calcula X? Fácil, fácil, porque el ángulo que aparece acá es 90 más X. Y el que aparece acá es 90 menos X. Y cuando restamos 90 más X menos 90 menos X, esta diferencia es A menos B. Los 90 se retiran, queda 2X igual a menos B. De donde X sería A menos B sobre 2. O sea, el ángulo entre la altura y la bisectriz se puede calcular, claro. Ese ángulo X es igual a ¿qué? A la diferencia de ellos entre 2. X es A menos B sobre 2. Ojo, ¿ah? El ángulo entre la bisectriz interior y la altura, que salen del mismo vértice, es igual a la diferencia entre ellos y dividida esa entre 2. Siguiente, al toque, estas al vuelo. Esto que ves aquí es un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Frente a este cateto, al más chiquito, está el ángulo alfa. Ahora voy a trazar la altura relativa a la hipotenusa. ¿Sabes qué ocurre? Que esa altura que he trazado forma con este ángulo una medida igual que su ángulo opuesto, o sea que esto es alfa. Mira, en el triángulo rectángulo, aquí hay un ángulo agudo alfa, trazo la altura y forma con este cateto una medida igual que este. No lo vayas a olvidar. Acá en el triángulo isósceles. ¿En el isósceles? Sí, isósceles. ¿Qué pasó en el isósceles? Mira. Tenemos dos lados iguales. Acá se Ruchin. Y por aquí se Ruchin. Ruchin, chin, chin. Ya está. En ese isósceles, esta es la base. El ángulo opuesto a la base está aquí. Si trazas la altura, se forma un ángulo entre la altura y la base. Vamos a suponer que esto es teta. Este de acá no sería 90 menos teta. Mira, teta acá es 90 menos teta. Acá también es 90 menos teta por isósceles. Y con 90 menos teta y 90 menos teta le llaman 2 teta. Ah, o sea que en un triángulo isósceles trazas la altura dirigida hacia uno de los lados iguales y esa altura forma con la base un ángulo que es la mitad del ángulo en el vértice. Ah, ya. Acá es 2 teta y cuando trazas la altura, teta. Acá es alfa y cuando bajas la altura, alfa. Ya. ¿Está bien? ¿Está bien hasta ahí? Ya. Debo mencionar ahora a la seviana. ¿Qué es una seviana? Mira. Seviana es un segmento que conecta un vértice con el lado opuesto o con su prolongación. ¿Qué? A ver. Este es el triángulo. Seviana es la línea que saliendo del vértice, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Al lado opuesto. Ella es seviana. ¿Por qué no es línea notable? Porque incumple el cuarto, la cuarta condición, la cuarta exigencia. Muy bien, Yuritsi. La línea notable es un segmento, los dos lo son, que parte del vértice, ambos salen del vértice,
¿Que llega al lado opuesto o a la prolongación? Está llegando al lado opuesto. Determina medidas iguales. La mediana sí, la seviana no. O sea, si ella es una seviana, no se sabe nada de las medidas, de nada. Solo se sabe que ella sale del vértice y llega al lado opuesto. Nada más, sí. A ella se le llama seviana. ¿Seviana qué? Bueno, seviana interior. También existe la seviana exterior y aparece cuando un lado se prolonga y se traza una línea desde el punto de arriba hacia la prolongación. Eso también es seviano. Seviana exterior. Listo, listo. Algunos hablan de la mediatriz. En este punto no tiene sentido la mediatriz, la verdad. No tiene nada que hacer acá la mediatriz. Te la menciono por si acaso, para que descubras que no tiene nada que hacer aquí. La mediatriz. Dado un segmento así. Aquella línea que pasa por el punto medio, formando 90 grados. Esa línea verde es la mediatriz. Y yo les pregunto, ya está. Mira, la mediatriz para existir ni siquiera necesita de un triángulo, tan solo necesita de un segmento. Tienes un segmento, le ubicas el medio y haces pasar por ahí una recta que forme 90 grados con el segmento. Ella es la mediatriz. No tiene nada que ver con ningún triángulo, por lo tanto, las líneas notables del triángulo no contienen, no incluyen a la mediatriz, ¿no? Ya está. ¿Listo? Listo, listo, listo. Borro, 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 borro. ¿Dónde estás, Aldair? ¿Dónde estás? Que no te veo. Aldair, Aldair. No está Aldair. Yo mismo voy a tomar la foto. Tomo la foto y se lo envío al gran Aldair. A ver. Obviamente, cuando tú compares la foto tomada por mi cámara y la foto tomada por la cámara de Aldair, vas a advertir, hay una diferencia enorme en la calidad. Aldair es joven, así que tiene una cámara mucho mejor que la mía, ¿no? Muchísimo mejor. Acabo de enviarle la foto a Aldair, así que voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar. Y lo que corresponde es hacer, aunque sea un par de problemas que tengan que ver con las líneas notables. Un par de problemas que tengan que ver con las líneas notables. Ya está. Y dice así. Pregunta 1. Pregunta 1, al toque nomás. La pregunta 1 dice lo siguiente. A ver, ahí. Parece que es una cosa sencilla. Esta es la historia de un triángulo rectángulo en donde está trazada la altura relativa a la hipotenusa. Si está trazada la altura relativa a la hipotenusa, entonces nuestro sentido arácnido nos envía acá. El ángulo que aparezca aquí será igual que el que está acá abajo. Y ahí aparece 2 alfa, ¿no? Se ve una línea aquí, así. Y esto es alfa. Y esto es alfa. O sea que aquí hay 2 alfa, aquí también habría 2 alfa. Por propiedad, lo que hay de la altura hacia la izquierda es igual al ángulo que está abajo a la derecha. Ay, ay, ay. Ahora por aquí hay otra línea, ¿sí?
Vamos a ponerle beta, 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 beta y beta. Si de la altura hacia la derecha hay 2 beta, aquí abajo habría 2 beta. Ya está. Y la situación es la siguiente. Acá están las letras M, N y L. La M, la N y la L. M, N y L. Ahí está. M, N y L. Se te pide indicar la relación correcta entre M, N y L. La verdad que es sencillo. Mira por qué. El ángulo que aparece acá es la suma de estos dos. 2 alfa más beta. ¿Lo ves, no? La suma de ellos aparece aquí. La suma de internos del externo. Él es 2 alfa más beta y él también. Que también, claro, acá está, mira. 2 alfa más beta. Entonces, si ellos son iguales, este triángulo es isósceles. Ella sería la base. Mira que los ángulos son iguales. Estos son iguales. M más N, M más N. ¿Estamos bien? Ya está. ¿Qué más? Acá, con verde. El ángulo que aparece aquí es 2 beta más alfa. 2 beta más alfa. La suma de estos dos, 2 beta más alfa. Y por aquí también está 2 beta más alfa. 2 beta más alfa aquí y acá también isósceles. Ella es la base y estos dos son iguales. Ahí están los ángulos iguales. Ellos son los ángulos iguales. Esta es la base, estos lados son iguales, ellos. Mira, mira, N más L, N más L. ¿Sí? Y ahora aplicamos Pitágoras y se acabó. Pitágoras. A ver, ¿cómo es esto? Este cateto, ya, cateto. Catetín M más N. M más N. Ese cateto elevado al cuadrado más el otro cateto N más L elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa M más N más L al cuadrado. Aquí sale el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del producto. Más, aquí sale el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del producto. Aquí sale la suma de cuadrados de los tres, m cuadrado más n cuadrado más l cuadrado, más 2 veces m por n, más 2 veces m por l, más 2 veces n por l. Bueno, y entonces m cuadrado se elimina, n cuadrado también, l cuadrado también, 2mn también, 2nl también. Querido profesor, todo se elimina. No, queda n al cuadrado, n cuadrado. N cuadrado, ¿a qué es igual? A 2m por l. Ya. Ahí está la relación correcta entre n, m y l. N al cuadrado es igual a 2 veces m por l. N al cuadrado, ahí está la C. La C, la C. Ya está. Veamos. Tú quieres los trazos auxiliares. Yo quisiera hacer las desigualdades, pero vamos a hacer las desigualdades. No, mejor vamos a hacer los trazos primero, ¿no? Los trazos. Trazos auxiliares. ¿Alguna otra para hacer con... Ya, vamos a ver trazos auxiliares, ¿ya? Desigualdades primero. Total. Ya, sí, yo la verdad considero que así debería ser. Es más, alguna vez, cuando estuve escribiendo sobre triángulos, colegí
que era mejor hacer al final los trazos auxiliares. Desigualdades. Las desigualdades que tú estudias en álgebra se diferencian mucho, bueno, sí, de las que estudiamos acá, ¿ya? Porque aquí vamos a estudiar desigualdades en donde vamos a tener un intervalo y de ahí lo que generalmente hacemos es escoger los valores enteros que se hallan en ese intervalo. Y de los valores enteros elegidos, a veces hay que responder cuál es el mayor o cuál es el menor o cuántos son o cuántos suman, ¿no? Es un tratamiento sencillo que se hace de las desigualdades comparado con lo que hacen en álgebra. Lo difícil no es trabajar con las desigualdades, sino construirlas. Ahí está el meollo del asunto. Existen las desigualdades triviales. Las desigualdades que se deducen de inmediato. A ver, mira. Las desigualdades que se deducen al toque, al vuelo, mira. Vamos a ver. ¿Cuáles son? Las triviales. Primero, las que salen de las igualdades. Tú sabes, por ejemplo, que en un triángulo, ¿cuántos suman los tres ángulos? O los tres ángulos suman alfa más beta más teta es 180. Si prescindimos de uno de ellos y nos quedamos solo con dos, lo que podemos decir es que la suma de esos dos es menor que 180. Alfa más beta es menor que 180. Profe, eso vale, lógico. No te imaginas cuán importante va a ser esto en un problema. En un triángulo, la suma de dos ángulos internos es menor que 180. Otra desigualdad trivial. Tú sabes tú, que el ángulo exterior de un triángulo se calcula sumando dos internos. Si nos olvidamos de un interno y nos quedamos solo con uno, ¿qué pasa con ese ángulo interno y con el ángulo exterior? En comparación, ¿cuál es mayor? El ángulo exterior, porque requiere del ángulo interior y un poquito más, ¿no? Ya ves, el ángulo interior es menor que el ángulo exterior, otra desigualdad trivial. Parece mentira, pero hay un montón de problemas que se resuelven con estas desigualdades triviales nada más. Pero un montón. Otra figurita, mira. De cada igualdad, tú puedes extraer una desigualdad. ¿Qué sabes de este ángulo de Y? Que es la suma de los tres que están adentro. Si me quedara con dos, con alfa y con beta, ¿no es cierto acaso que Y sería mayor que alfa más beta? Claro, cuando sumas alfa con beta, no alcanzas al valor de Y, te falta este angulito. Alfa más beta es menor que Y. Estas son desigualdades triviales, porque se deducen de inmediato a partir de las igualdades. Ya, de la igualdad sale la desigualdad, sí. Y hay, como tú comprenderás, hay montones, ¿no? Pero montones. ¿Está bien? Ahora, aparte de las desigualdades triviales, hay desigualdades que son no triviales y requieren un tratamiento, ¿no? Un tratamiento. Por ejemplo, tenemos las desigualdades propias del mundo pre, que son la desigualdad, la propiedad de existencia, la propiedad de correspondencia y la propiedad del... Cuidado. Ya. La tercera es, le llaman la de la bisagra, ¿no? Claro, vamos a... Esas son las tres básicas del medio pre. Está la desigualdad de Bischers, que ha mencionado uno de sus compañeros por el privado. Es una muy bonita desigualdad que básicamente se usa para un caso nada más, ¿no? Y es necesario trabajar con ella para no errar en ese caso, ¿no? Ya está. Ya, a ver, comenzamos. Comenzamos obviamente con la desigualdad conocida como propiedad de correspondencia. Propiedad de correspondencia. Propiedad de correspondencia. Propiedad de correspondencia. Ya está. Mira,
A ver, de la charnela, ¿no? La tercera es la propiedad de la charnela. La propiedad de correspondencia dice así. Tienes un triángulo y ahí escogemos dos lados y dos ángulos. Lado A y su ángulo opuesto alfa, lado B y su ángulo opuesto beta. En concreto, lo que dice la propiedad es que la relación de orden que hay entre los lados es la misma relación de orden que hay entre los ángulos opuestos. O sea, A es menor que B, A es menor que B, relación de orden. Si y solo si su ángulo opuesto alfa es menor que el ángulo opuesto a B, beta. Ese sí y solo sí es de ida y vuelta, ¿sí? Lógico. Quiere decir que podemos partir con la información que tengamos sobre los lados y concluir algo sobre los ángulos, o podemos partir con la información de los ángulos y concluir algo acerca de los lados. Vamos a ver una especie de demostración. Demostración entre comillas. Una demostración así entre comillas. Voy a demostrar la ida, o si quiere la vuelta, cualquiera, una nomás, ¿no? O si quiere demostramos los dos, ida y vuelta, sería chévere, ¿no? A ver, aquí está el lado A, aquí está el lado B, está alfa, está beta, ya está, mira. Escuché las campanadas. A, B, aquí está alfa y aquí está beta. Ya, vamos a demostrar la movida hacia la derecha, ¿ya? Hacia la derecha. Quiere decir que tenemos que A es menor que B. A es menor que B. Eso se nos da como información. Y a partir de eso debemos llegar a la conclusión de que alfa es menor que beta. Ya, A es menor que B. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, observa. Observa, por favor. Mira. Si A es menor que B, entonces tú puedes construir a partir de este extremo de la distancia B, a partir de ahí, tú puedes tomar una extensión A y no va a llegar aquí. ¿Qué significa que A es menor que B geométricamente? Que si la distancia A la construyes sobre B desde un extremo, A, no vas a llegar aquí, llegarás por acá más o menos. Ahí, A. Eso de que A sea menor que B lo utilizo para movilizar esta A hacia acá, con la seguridad de que voy a terminar por aquí antes de llegar a este extremo, porque A es menor que B. Y luego se traza aquí y se forma un isósceles. Entonces, si acá le pones teta, acá sería teta. Y ahora utilizamos una desigualdad trivial. La segunda, fíjate. En este triángulo, alfa es ángulo interior y teta es ángulo exterior. El interior es menor que el exterior. Allá se sabe que alfa es menor que teta, ¿no? El ángulo interior es menor que el ángulo exterior. ¿Sí? Ya está. Ya. Alfa es menor que teta. Además, acá es evidente, acá en esta esquina, que teta es menor que beta, ¿sí o no? Porque ambos comienzan de aquí. Y llegando hasta acá ya tenemos teta. Pero tenemos que llegar hasta abajo para que la medida sea beta. Es evidente que teta es menor que beta. Beta es más grande. Sí, eso se ve, se ve. Teta es menor que beta. Y luego usamos la propiedad de la transitividad de la desigualdad. Si esta cantidad es menor que la segunda y la segunda menor que una tercera, entonces la primera es menor que la tercera. Entonces alfa es menor que beta. Oh, claro, si alfa es menor que teta y teta menor que beta, alfa va a ser menor que beta. Hemos llegado a esa conclusión a partir de la información de que A era menor que B. Si te dicen que A es menor que B, tú puedes concluir que su ángulo opuesto es menor que el ángulo opuesto a B. O sea, alfa es menor que beta. Y también se demuestra lo otro. Si tú tienes que alfa es menor que beta, a partir de esa información se deduce que A es menor que B.
Así se demuestra la propiedad de correspondencia. Y luego viene la propiedad de existencia. ¡Ey! Formar isósceles. Propiedad de existencia. A ver. Propiedad de existencia. Ya está. ¿En qué consiste la propiedad de existencia? Observa. Tenemos un triángulo. Aquí está. La propiedad de existencia plantea que en un triángulo, cualquiera de los lados es menor que la suma de los otros dos. Eso es lo que dice la propiedad de existencia. Así nos lo dio a conocer el gran Euclides, ¿no? Cada lado es menor que la suma de los otros dos. ¿Así? Sí, así es. Y lo que habría que demostrar es que un lado es menor que la suma de los otros, y con ese proceso repetido 3 veces llegaríamos a esta conclusión. Y eso se demuestra así, mira. Aquí le ponemos la C. Le ponemos la C. A ver, ahí la C. Aquí está la A. Aquí está la B. A, B y C. Ya está. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Creo que no es nada complicado. Voy a tomar un vértice, cualquiera, ya lo voy a tomar ahí. Y voy a prolongar uno de los lados, cualquiera de los dos. Por ejemplo, el lado A. Lo prolongo. ¿Cuánto debo prolongar el lado A? Lo que mida el lado C. Allá, estos lados llegan aquí. Uno de ellos se prolonga. ¿Cuánto? Lo que mide el otro. Acá hago una marquita. Y entonces entiendo que debo continuar. Ahí está. He prolongado una distancia que coincide con esta, C. ¿Qué se forma aquí si es que hago el trazo? Mira. ¿Qué triángulo se ha formado? Isósceles. Acá ponle teta. Y acá sería teta también. Teta. Ahora vamos a colocar aquí una medida que sea omega. De acuerdo a lo que estás viendo en esta esquina, de acuerdo a lo que ves en esta esquina, ¿cuál es más pequeño? ¿Teta u omega? Teta, ¿sí o no? Se ve que teta es menor que omega. Eso se ve, se nota, se observa. Ahora, en este triángulo más grandazo, tremendo triangulazo que se ha formado, mira, en ese triángulo grandote, este ángulo es teta y este ángulo es omega. Teta y omega. Y acabo de plantear, acabo de deducir que teta es menor que omega. Ah, si teta es menor que omega, entonces su lado opuesto B, el lado opuesto a teta es B, sería menor que el lado opuesto a omega, que es A más C. Ajá. Así se llega a la conclusión de que el lado B es menor que la suma de ellos. Construyendo un triángulo en donde un lado es B y el otro lado es A más C, y coligiendo, deduciendo que frente a B hay un ángulo pequeño y frente a A más C hay un ángulo grande. O sea, este ángulo es menor que él. Claro, eso se ve y de ahí se deduce que B es menor que A más C. Y si tienes esto, que B es menor que A más C, haciendo lo mismo, se demuestran los otros dos. Sin embargo, esto ha generado un problema, ¿no? Porque es difícil trabajar con una propiedad que esté, bueno, que se manifieste con 3 fórmulas, ¿no? Que tenga 3 pisos. Eso pesa. Entonces, en lugar de estos 3, actualmente se trabaja con una sola relación, pero eso tiene un precio. Todo en la vida tiene un precio. Agarras el B y la suma la colocas a la derecha. El problema es que colocas a la izquierda. Si te guías de aquí arriba, C pasaría a restar y tendríamos esto. Si te guías de aquí abajo, la A pasaría a restar y tendríamos esto. Entonces, ¿qué hay que poner a la izquierda de B? ¿A menos C o C menos A? ¿Cuál de esos dos debe ir aquí? Depende. Depende de cuál de ellos sea más grande. Ah, ya.
Si quiero escribir una sola línea en lugar de estas tres, debo saber, elegido el valor que va a ir al medio, debo saber de los otros dos cuál es mayor para poder restar. Supongamos que C es mayor que A. Entonces resto C menos A. Tengo dos opciones, o bien A menos C o C menos A. O sea, solo debo saber cuál de ellos es mayor para restar correctamente, ¿no? En lugar de trabajar con esta relación, con esta, trabajamos con esta, ¿no? Cualquier lado del triángulo está entre la suma de los otros dos y su diferencia. Pero ojo, cuando restes, tiene que ser el mayor menos el menor. Ahora, aquí se han hecho una serie de jugadas. A esto se le ha hecho una serie de jugadas importantes. Por ejemplo, súmale A este lado y súmale A este lado. Tendrías 2A, 2A, menor que A más B más C. Pero A más B más C, la suma de los tres lados, es a lo que llamamos perímetro. Y el perímetro se representa con el símbolo 2P. Tendríamos que 2A es menor que 2P. Y sacando mitad, quedaría que A es menor que P. Y quedaría que B es menor que P. Y quedaría que C es menor que P. ¡Oh! O sea que a partir de aquí se deduce que cualquier lado del triángulo es menor que el semiperímetro. Recuerda, cualquier lado del triángulo es menor que el semiperímetro. Cualquier lado del triángulo es menor que la suma de los otros dos. ¿Sí? Ya. Lo del valor absoluto sirve para presentar la fórmula, ¿no? Pero hay un problema cuando uno tiene que trabajar eso en el problema y operar, ¿no? Porque el valor absoluto puede generar confusión. El valor absoluto, si lo trabajas con tus concepciones algebraicas, te puede conducir a error en estos casos, que estamos en geometría, en donde hay que asegurar que las distancias sean positivas y las amplitudes, las medidas angulares también. Tengan cuidado. ¿Se puede poner? Sí. Yo no lo recomiendo porque he visto que a veces induce a error. Luego de esto sigue la propiedad de la charnela. Y eso lo vamos a dejar para la siguiente, ¿no? El jueves tenemos clase. Anda revisando la propiedad de la charnela. Y el teorema hermoso que ha sugerido su compañero, que es el teorema de Wishers. Revísenlo. Circulan por las redes un montón de demostraciones del teorema de Wishers. Algunas tienen que ver con el